Buenas tardes, mi nombre es Luz Damaris Cáceres, soy estudiante de la licenciatura de Educación Infantil de la Universidad Santo Tomás y el día de hoy voy a entrevistar a la maestra Tatiana Murcia, quien es la encargada de llevar el proceso de desarrollo de pensamiento lógico y matemático en el Jardín Infantil Guara Childhood Bilingual School. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy bien, Damaris, muchas gracias por tu invitación. Estoy atenta a tus preguntas. Vale, entonces vamos a comenzar. La entrevista tiene una cantidad de 10 preguntas, las cuales la maestra Tatiana ha leído con antelación. Bueno, comencemos con nuestra primera pregunta. Tatiana, desde tu experiencia, ¿cómo defines el pensamiento lógico matemático en la primera infancia y cuáles consideras que son las habilidades esenciales que deben desarrollarse en los primeros años escolares? Bueno, para mí el pensamiento lógico-matemático en la primera infancia es la capacidad que tienen los niños de organizar y relacionar conceptos matemáticos de una forma que les permite comprender su entorno de manera más estructurada. En los primeros años, creo que las habilidades esenciales son el conteo, el reconocimiento de números y cantidades, el desarrollo de patrones y la capacidad de comparar objetos en función de su tamaño, forma o cantidad. Estas habilidades se van puliendo a través de juegos, de actividades concretas, de interacción con su entorno y además el desarrollo de la resolución de problemas es fundamental, ya que les permite aplicar las matemáticas a situaciones cotidianas de manera natural. Vale, muchas gracias. Continuemos con la siguiente pregunta. Bueno, Tatiana, ¿cómo ha influido tu formación académica y profesional en la concepción que tienes sobre el pensamiento lógico matemático en los niños? Mi formación académica, principalmente influenciada por teorías como las de Piaget, Vygotsky, estas me han tenido un gran impacto en mi concepción del pensamiento lógico-matemático. Para mí Piaget, con su enfoque constructivista, me enseñó la importancia de ofrecer a los niños experiencias que les permiten construir su propio conocimiento de forma gradual y en función de su desarrollo cognitivo. Y Vygotsky, eh, él enfatizó la importancia de la interacción social en el aprendizaje, lo que ha llevado a integrar mucho el trabajo en equipo y en colaboración en las actividades de matemáticas. Esta combinación de teorías me ha permitido ver el pensamiento lógico-matemático no como algo aislado, sino como parte de un proceso continuo de descubrimiento y de comprensión al mundo. ¿Cómo integras los lineamientos curriculares de matemáticas en tu planificación diaria? ¿Y consideras que estos lineamientos responden a las realidades y necesidades de tu grupo de estudiantes? En mi planificación diaria, los lineamientos curriculares me sirven como una guía para asegurarme de que estoy cubriendo los conceptos claves de las matemáticas, pero siempre trato de contextualizarlos según las necesidades de mis estudiantes. Por ejemplo, si el currículo menciona el concepto de números y operaciones, planeo actividades que los niños puedan entender de manera concreta, como juegos de conteo, actividades con objetos reales, como bloques o botones. A veces los lineamientos no cubren completamente la diversidad de habilidades que tengo en el aula, ya que algunos niños avanzan muy rápido, mientras que otros necesitan un poco más de tiempo y de apoyo. Por eso trato de ser muy flexible, haciendo ajustes en mis clases según cómo los niños van avanzando y así me puedo asegurar de cómo es su progreso. Tatiana, ¿podrías compartir un ejemplo práctico de cómo has adaptado estos lineamientos a una unidad o a una actividad concreta en el aula?
Claro, un ejemplo sería cuando trabajamos el concepto de comparación de cantidades en una unidad sobre los números del 1 al 10. El lineamiento sugería que los niños pudieran identificar, comparar y ordenar cantidades. Yo adapté este concepto utilizando objetos que eran familiares para ellos, como frutas o juguetes. Por ejemplo, les di dos grupos de frutas, un grupo de 5 manzanas y otro con 3 naranjas. Les pedí que compararan cuántas frutas había en cada grupo. Luego los niños debían decidir cuál grupo tenía más o menos y explicar por qué. Esta actividad conectó el contenido curricular con su mundo cotidiano y permitió que todos los niños pudieran participar. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, vamos con la pregunta número 5. ¿De qué manera incorporas los derechos básicos de aprendizaje en tus propuestas pedagógicas en matemáticas y cómo te aseguras de que se estén cumpliendo en el día a día? Bueno, los derechos básicos de aprendizaje son fundamentales para que todos los niños tengan la oportunidad de aprender en un entorno equitativo. En matemáticas me aseguro de que cada niño pueda desarrollar su comprensión a su propio ritmo. Además, uso materiales manipulativos y actividades visuales que les ayudan a entender los conceptos de una manera más concreta. También me aseguro de que ellos tengan la oportunidad de experimentar con los conceptos de forma práctica y si veo que un niño está teniendo dificultades, ajusto la actividad o le doy más tiempo para trabajar. También trato de involucrar a las familias sugiriendo actividades en casa que refuercen los derechos de aprendizaje que estamos trabajando en el aula. Ok. ¿Cómo observas que el cumplimiento de estos derechos impacta el desarrollo de las habilidades lógico-matemáticas en los estudiantes, Tatiana? Bueno, cuando los derechos de aprendizaje se cumplen, los niños se sienten más seguros y motivados para aprender, lo que tiene un impacto directo en su gran desarrollo lógico-matemático. He notado que los niños tienen acceso a un entorno en el que sus derechos de aprendizaje son respetados, también muestran una mayor confianza al enfrentar tareas matemáticas e incluso cuando estas son más complejas. Se siente más dispuesto a experimentar, a cometer errores, lo cual es esencial en el aprendizaje de las matemáticas. Además, al tener una enseñanza adaptada a sus necesidades, y esto puede avanzar a su propio ritmo, lo que les permite que todos logren desarrollar de manera óptima. Bueno, ¿qué tipo de estrategias y actividades utilizas para fomentar el pensamiento lógico-matemático y cómo las adaptas según el nivel de desarrollo o características de tu grupo o del grupo con el que estás? Bueno, las estrategias que utilizo son variadas y siempre trato de adaptarlas según el nivel de desarrollo de mis estudiantes. A menudo utilizo materiales manipulativos como bloques, regletas y fichas para que los niños puedan ver y tocar lo que están aprendiendo. También diseño actividades de resolución de problemas donde los niños tienen que pensar en diferentes soluciones posibles, lo que fomenta el razonamiento lógico y además también adapto las actividades dependiendo de las necesidades del grupo. Por ejemplo, si veo que un grupo está listo para abordar problemas más complejos, les doy ejercicios con más pasos o con una mayor diversidad de objetos. Si otros niños necesitan más apoyo, me aseguro que tengan actividades más visuales, concretas, como contar objetos en su entorno o hacer agrupaciones. Ok, gracias. Bueno, Tatiana, ¿qué papel crees que juega el juego en el desarrollo de habilidades matemáticas y qué tipo de juegos utilizas para facilitar este aprendizaje?
El juego es una herramienta fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, especialmente en la primera infancia. Los niños aprenden mejor cuando están involucrados con actividades divertidas, que son lúdicas, que les permite explorar cada concepto sin la presión de tener que, pues, de que lo hagan bien. En mi aula utilizo juegos como la tienda, donde los niños tienen que contar el dinero, calcular cuántos objetos pueden comprar, como una cantidad cierta. También hago juegos de patrones, como con regletas, bloques, donde los niños tienen que completar secuencia de colores o formas. Además, hago juegos de memoria matemática para ayudarles a recordar números y sus relaciones. A través del juego, los niños desarrollan una comprensión más profunda y significativa de los conceptos matemáticos. Bueno, continuamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Con qué recursos didácticos cuentas en el aula para trabajar habilidades matemáticas y qué materiales o recomendaciones sugieres para que las familias contribuyan al aprendizaje en casa? Bueno, en mi aula cuento con bloques lógicos, con regletas Cuisinier, fichas numéricas, carteles con números y una pizarra magnética para que los niños puedan trabajar con representaciones visuales de los números y de las operaciones. Además utilizo materiales concretos como botones de colores, tarjeta con imágenes, para que los niños puedan contar, clasificar, comparar. Y en casa les recomiendo a las familias que utilicen juegos simples de conteo, como contar cucharas, también contar cucharadas al cocinar o contar los juguetes mientras los guardan. También les sugiero que utilicen aplicaciones educativas con juegos matemáticos apropiados para su edad, que refuercen lo que vemos en clase de manera divertida.